queridos seguidores del Archivo Histórico del Atlántico. Los saludamos desde la hermosa ciudad de Santa Marta para rememorar 3 libros elaborados por reconocidos investigadores del Gran Caribe y del Caribe colombiano, que fueron reseñados en nuestro canal La Historia detrás de los libros y que han hecho un abordaje histórico sobre el territorio insular. Soy Mabel López, la doctora en Historia y divulgadora científica que los acompaña cada 8 días, y en esta ocasión los invito a rememorar los videoblog 32, Memorias, Historias y Olvidos, Colonialismo, Sociedad y Política en San Andrés y Providencia, editado por Raúl Román Romero y Antonino Vidal Ortega y publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. El videoblog 43 de Charika Crawford, The Last Turtleman of the Caribbean, War, Space of Labor, Conservation and Boundary Making, una publicación de la editorial de la Universidad de North Carolina. Y el videoblog 86 desde otros Caribes, Fronteras, Poéticas e Identidades, una publicación de CONACYT, la Universidad del Magdalena y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC. I just want to recommend this book, Memorias, Historias y Olvido. It got in some very good articles, and most of all I like it because I got in one article from one Raizal brother, Pastor Enrique Piuzzi. Quiero recomendarles de manera especial este libro, Memorias, Historias y Olvido. Tiene unos artículos muy interesantes y más aún me encanta porque tiene un artículo de un hermano Raizal, el pastor Enrique Piuzzi Ben. Les recomiendo, léanlo. Memoria histórica es un concepto académico que en países con pasados convulsos ha sido objeto de una impresionante disputa política en las últimas décadas. Y no es para menos, pues se trata del esfuerzo de los grupos humanos de construir y mantener vivo un relato que surge del recuerdo de acontecimientos no necesariamente vividos, sino transmitidos a lo largo del tiempo por otros medios, como la oralidad, y que puede entrar en tensión con los discursos oficiales. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un lugar atípico en el contexto colombiano por su proximidad con el Caribe antillano, su pasado común con Centroamérica y su papel estratégico en las batallas imperiales que se tomaron el mundo atlántico entre los siglos XVI y XIX, la conservación de los relatos que guardan los raizales constituye un esfuerzo cultural y político por construir una memoria histórica que no sea cooptada o borrada por un relato nacional hegemónico. Por la distancia geográfica, por la distancia cultural, pero sobre todo por el desinterés académico y político respecto a los territorios insulares en Colombia, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido poco estudiado dentro de la historiografía nacional, generando así un vacío que el primer libro que recordamos hoy pretende llenar. Sin embargo, no lo hace incurriendo en los vicios de un relato nacional centralizado, sino a partir de las narrativas y usos públicos del pasado que se encuentran en la oralidad de los raizales, los habitantes ancestrales del archipiélago. La obra analiza las encrucijadas y salidas de cada momento histórico desde el siglo XVI hasta el XX y profundiza en detalles que se suelen omitir en otros relatos. Es un libro que antes que pretender cerrar discusiones, busca nuevas vías para entender de mejor manera la reelaboración del pasado en estas islas. Memorias, Historias y Olvidos, Colonialismo, Sociedad y Política en San Andrés y Providencia, editado por Raúl Román Romero y Antonino Vidal Ortega y publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, es una obra de orden histórico, literario y de análisis político, que en un recorrido desde los orígenes de este lugar hasta el siglo XX nos muestra que la resistencia no solo se inscribe en los territorios y en los cuerpos, sino también en la memoria. Algunos de sus contenidos son las islas entre imperios, la formación social del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la creación de la Intendencia Nacional, limitaciones, fracasos y soberanía, memoria, archivos y literatura, la quema del Palacio Intendencial, y narrativas, visiones y discursos del pasado, ciudadanía e historia en el archipiélago. Recordemos qué aspectos de esta obra destacaron algunos de sus autores, los profesores Raúl Román Romero, Mónica del Valle y Antonino Vidal Ortega. Uno de los aportes fundamentales de este libro, Memoria, Historias y Olvidos, es que pone de presente la historia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una historia que ha sido soslayada de la historia nacional y que en consecuencia ha sido relegada a un segundo plano, omitiendo procesos importantes. Sin embargo, en este libro particular hacemos una reflexión profunda sobre cómo se configura un discurso histórico en o sobre el archipiélago, a partir de sus habitantes y las narrativas públicas que se usan para interpretar los hechos históricos. En este sentido, el libro propone una reinterpretación
de la relación historia, memoria y narrativas públicas del pasado de las islas, que es muy importante tener en cuenta, sobre todo en este tipo de comunidades donde prevalecen las narrativas, que muchas veces no coinciden con la historia oficial que se pregona en el país o con las pocas narrativas que hay sobre la historia del archipiélago. Así que les recomiendo para que lo tengan presente. Este libro nos permite discutir un tema central sobre la independencia de Colombia. Nos permite entender el rol que jugaron las islas, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el proceso de independencia. Una historia desconocida, una historia no contada por la historiografía nacional, ¿verdad? Sin embargo, también nos sugiere una cosa muy importante, que fue en el archipiélago donde primero inicia el proceso de expulsión de los españoles desde 1806. Ese sería un aporte fundamental para entender y rediscutir el tema de la independencia de Colombia, sus orígenes y el rol de las regiones en ese proceso. Uno de los méritos de este libro, como lo señalan los editores en la introducción, es su detenerse en momentos puntuales particularmente espinosos o muy oscuros en el panorama historiográfico de la isla o del archipiélago. La tercera parte, en este sentido, es uno de esos momentos que corresponde a la quema del Palacio Intendencial y pues constituye, a mi manera de ver, un aporte muy valioso, en tanto provee algunos documentos de base para comprender mejor este momento, al menos desde fuentes escritas, pero también plantea una discusión en torno a las maneras como este incidente traumático y de consecuencias tremendas, pues en muchos sentidos, para los isleños, vuelve en la imaginación colectiva al día de hoy. Otro de los méritos de este libro fabuloso, a mi manera de ver, tiene que ver con que pone en conversación una variedad de voces desde perspectivas y de disciplinas distintas. Como un ejemplo, pues la tercera parte de nuevo está escrita por personas que no son historiadores de profesión, pero que dedican un esfuerzo desde su propia perspectiva disciplinar, en este caso estudios visuales o estudios literarios, pues a aportar como a la claridad de ese momento particular, pero también ayuda enormemente a poner unos puntos sobre las IES de fuentes, formas de comprensión y versiones de esa historia con miras a propiciar otras historias de las islas y en general pues de la relación con Colombia. Y finalmente, como este libro es un ejercicio de recuperación de la memoria histórica a partir de las voces de los raizales, no podríamos dejar de mencionar el capítulo Los eventos de 1822 vistos por un raizal, del pastor y docente Enrique Pusey, sobre el que hacía alusión Julia Martínez Wright al inicio de esta nota. El segundo libro que reseñamos hoy, The Last Torturemen of the Caribbean, de Sharika Crawford, una publicación de la editorial de la Universidad de North Carolina, nos cuenta que a finales del siglo XIX e inicios del XX, los suministros locales de tortuga en las Islas Caimán se agotaron y sus habitantes se arrojaron al mar en busca de los animales en aguas transnacionales. Por muchas generaciones emigraron a cazarlos en los meses de junio a septiembre, en el norte hacia Cuba y los Cayos de Florida, hacia el sur a los arrecifes e islotes adyacentes a Centroamérica y las islas colombianas de San Andrés y Providencia. Esta realidad medioambiental y económica de supervivencia tendría importantes tintes políticos que dinamizarían la configuración de las naciones, pues dichos actores sociales cruzarían las fronteras marítimas de Nicaragua, Costa Rica y Colombia, alterando la soberanía sobre su territorio y poniendo en peligro el acceso de los lugareños a sus recursos naturales. Los hombres tortuga, como se les conoció a estos pescadores, nos hablan de la existencia de un Caribe común en dicho periodo, un espacio en apariencia libre en el que diversas comunidades explotaron materias primas y rescataron naufragios o madera para generar un modo de vida que escapaba a la vista de los funcionarios de los estados hispanohablantes del Circuncaribe. Esa área conformada por las Antillas, los países meridionales de América Central y las costas atlánticas de Colombia y Venezuela. En reacción a estas prácticas pesqueras, entre 1890 y 1960, Nicaragua, Costa Rica y Colombia desarrollaron una legislación que buscaba delimitar sus fronteras y regular el acceso de los hombres tortuga extranjeros a su maritorio.
De esta forma, las tres naciones afirmaron su poder en aguas continentales y defendieron sus jurisdicciones en un periodo en el que la presencia marítima de los Estados Unidos en la región era la regla. La historia de las comunidades que se dedicaban a cazar tortugas marinas es fascinante. Según nos lo explica su autora, el Circuncaribe era un paisaje acuático en el que los gobiernos imperiales y nacionales competían para controlar las fronteras marítimas, mientras que los pescadores, como tortugas, surcaban el mar para proveerse de productos rentables. La profesora Charika Crawford nos habla de su obra. Escuchémosla. Este libro, The Last Turtleman of the Caribbean, hace 2 o 3 intervenciones en la historiografía. Primero, este estudio muestra de nuevo los nexos y enlaces entre el archipiélago de San Andrés y Providencia con Centroamérica y el Gran Caribe en los años post-abolición para recuperar los movimientos y las perspectivas de la gente que vivía en estos espacios, en cómo ellos creaban una cultura marítima caribeña. Segundo, existe una lectura sobre la pesca de tortuga, pero este libro conecta cuestiones ecológicas como cuestiones políticas y formando los límites nacionales e internacionales. Y el tercero, este libro muestra cómo los gobiernos como Colombia se presentan sus reclamos territoriales en términos marítimos, particularmente en este tipo de espacio, la frontera marítima cerca del archipiélago de San Andrés. Este libro es un hermoso ejemplo de cómo un ejercicio de microhistoria que hace foco en un caso particular y en un corto periodo de estudio puede revelarnos una compleja realidad que abarca a varias naciones y que se ha mantenido en la larga duración. En el caso colombiano, los hombres tortuga, con sus estrategias de supervivencia, son una entrada histórica a las disputas limítrofes de las diversas naciones del Caribe, pero en particular las de Colombia y las Islas Británicas por las aguas que bordean los cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia. Este libro se sirve de relatos de viajes, prensa jamaicana, colombiana y estadounidense, correspondencias diplomáticas, entrevistas y fuentes secundarias, entre otras, para demostrar que tanto los isleños como los funcionarios colombianos intentaron defender su territorio insular y las fronteras marítimas de amenazas reales e imaginarias. En particular, la obra analiza las acciones llevadas a cabo entre 1910 y 1930. Valga aclarar que la autora demuestra un gran atraso de parte del gobierno colombiano en su legislación para proteger el maritorio y especialmente a los pescadores de tortugas providencianos, lo que evidencia la poca importancia del mar para las autoridades nacionales. Recordemos otros valores agregados de la obra que mencionamos en la historia detrás de los libros. Desde las historias cultural, política y económica, la obra de la profesora Charika Crawford nos revela una tradición que es desconocida por muchos de los habitantes de las zonas continentales de los países que bordean el Caribe y que es fundamental para comunidades como las del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Me refiero a la pesca de la tortuga. Esta práctica constituyó un importante renglón de la economía isleña desde que el archipiélago apareciera en el radar de los imperios europeos en la primera mitad del siglo XVII, cuando fue colonizado por un grupo de puritanos ingleses que intentaban implementar el sistema de plantaciones, como ya lo venían haciendo en la costa centroamericana de los Misquitos. Al situar históricamente el caso de los hombres tortuga, el libro de la profesora Charika Crawford permite comprender las fuertes disputas territoriales que enfrentaron a Colombia con Costa Rica, Nicaragua, Gran Bretaña y Estados Unidos a inicios del siglo XX para defender su jurisdicción sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Una problemática que de cuando en vez se reactiva, poniendo en riesgo la soberanía de Colombia sobre las islas. Este libro nos aporta los antecedentes históricos de esta situación y el impacto que tuvo en la vida cotidiana de los pescadores del archipiélago. Por ejemplo, en los años 30 del siglo XX, el gobierno británico se negó a admitir que Quitasueño fuera territorio colombiano, en vista de que sus características físicas, las de un arrecife sumergido, formaban parte del mar abierto. Por lo tanto, Gran Bretaña proclamó el derecho de sus gentes a pescar en aquel lugar y afirmó que la corona les daría toda la protección. Otro tanto sucedería con los cayos de Roncador, Serrana y Serranilla.
El cuarto aporte de este libro es que al centrarse en las disputas marítimas por la pesca de la tortuga en el Caribe, examina los argumentos y los contraargumentos sobre la soberanía territorial de los diversos países. Pero no solo lo hace a partir de documentos diplomáticos, sino que recupera las voces de los pescadores, tanto los de las Islas Caimán como los de los lugares que estos afectaban con sus actividades. Los unos y los otros aseguraban que sus antepasados habían pescado tortugas en aquellos lugares sin ser molestados durante generaciones. Por esa razón, asegura la autora, generaron actos de resistencia al rechazar los esfuerzos por restringir o nacionalizar el mar y los recursos marítimos. En quinto lugar, vale aclarar que esta investigación se articula a la historiografía más reciente sobre el Caribe, la denominada marítima, aquella que se centra en las mujeres y en los hombres de mar, que en comunidad se circunscriben al maritorio y desde allí establecen formas particulares de vida. Finalmente, queremos señalar que para el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el libro de la profesora Charica es un aporte invaluable a la memoria histórica raizal, que con tanto esfuerzo se viene construyendo desde hace unas décadas, en gran parte desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, con asiento en San Andrés. De hecho, esta autora ha participado de varias iniciativas académicas y editoriales en dicha institución, como el libro Memorias, Historias y Olvidos, que reseñamos hace unas semanas. Colonias británicas y francesas enclavadas en territorio español en los siglos XVII y XVIII en el marco de una disputa imperial, heterogeneidades lingüísticas que evidencian la presencia de indígenas, afrodescendientes, españoles, ingleses, franceses y holandeses en un mismo lugar, espacios geográficos representados en los mapas de la época con vacíos por la supuesta ausencia de población, pero que en realidad tenían una intensa circulación de actores, y un litoral generador de ambiciones que movilizaron numerosos contingentes humanos y que produjeron una dinámica de tráficos culturales, étnicos, comerciales, sociales y políticos en los siglos XVI y XVII, pero también en el XIX y el XX, son algunas de las imágenes que caracterizan a un Caribe que requiere ser revisitado desde la historia con mayúscula para encontrar otros Caribes insulares y continentales de los cuales no ha dado cuenta esta disciplina. El tercer libro que recordamos hoy es Desde otros Caribes, Fronteras Poéticas e Identidades, una publicación de CONACYT, la Universidad del Magdalena y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC. Esta obra surge del proyecto Representaciones Literarias de Insularidad en Escritores de Yucatán, Belice y Guyana, hacia un modelo para el Caribe continental, financiado por CONACYT y liderado desde la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Según nos cuentan los editores en la introducción de la obra, este proyecto ayudó a acercar por más de 3 años a una sólida y experimentada red de investigadores internacionales con un mismo objetivo de estudio, los Caribes insular y no insular, y en particular los mexicanos, colombianos y chicanos. El grupo de trabajo incorporó a historiadores y geógrafos, además de analistas de la literatura y los estudios culturales, que contribuyen a la discusión del área desde la especificidad de su contexto. Muchos de sus trabajos también se expusieron en el seminario El Caribe, Visiones Históricas de la Región, dirigido durante más de 15 años por la doctora Laura Muñoz Mata del Instituto Mora de México. Los editores de la obra hablan sobre ella. Escuchémoslos. Hola, soy Antonio Vidal, actualmente soy el director del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santo Domingo, República Dominicana, y soy uno de los editores del libro Desde otros Caribes, Fronteras, Poética e Identidades, junto con la profesora Margaret Swinton Mason. El libro es fruto de una colaboración transdisciplinaria entre académicos de diferentes áreas del conocimiento. Podemos encontrar en el libro sociólogos, historiadores, literatos, antropólogos, y lo que pretende era trabajar sobre el Caribe como objeto de estudio, y desde 2 regiones como la del Caribe mexicano y el Caribe colombiano, que son difícilmente reconocidas en sus países, que son muy grandes y muy diversos y que no suelen mirar mucho al mar. Entonces fue una experiencia muy grata de trabajo colaborador entre académicos de México, de Colombia y de algunos lugares distintos del Caribe, y el libro es fruto de esa intensa colaboración. Y también quería como ahondar un poco en la idea de que el Caribe no es solamente plantación, sino que el Caribe y su diversidad
pues englobó múltiples y variados procesos históricos, sociales y económicos. Espero que les guste el libro y ojalá lo puedan leer. Hola, soy Margaret Shimpton Mason y junto con mi colega Antonino Vidal Ortega somos editores del libro Desde Otros Caribes, Fronteras, Poéticas e Identidades. El libro de 15 capítulos es producto de un proyecto de investigación en el cual colaboraron especialistas y jóvenes investigadores de Colombia, de México, de la República Dominicana y de la diáspora caribeña en Estados Unidos. En su conjunto, los capítulos del libro aportan a los estudios del Caribe desde una diversidad de disciplinas, pero este volumen no es la suma de perspectivas multidisciplinarias, sino desde la transdisciplina consolidamos aquí una nueva área de estudios en torno al Caribe continental, que no solamente privilegia el espacio en sí con la visibilización y la presencia de áreas del Caribe continental como México y Colombia y sus zonas interiores, sino que abre nuevos aristas de trabajo que exploran las articulaciones fronterizas, costa interior, isla continente, fronteras diaspóricas y las dinámicas de representación e identidad múltiples y interconectadas que atraviesa la zona. Construyendo sobre el corpus de estudios del Caribe colombiano y del Golfo Caribe, el libro sitúa los otros Caribes como espacios reales de enunciación, indispensables para la comprensión del Caribe hoy. Esperamos ser de su interés. Gracias. Los ensayos incluidos en Desde Otros Caribes, Fronteras, Poéticas e Identidades se organizan en 2 secciones con la finalidad de, por un lado, trazar la articulación constante y diferenciada entre islas y continentes y por el otro, visibilizar las rutas y dinámicas hacia el interior de los espacios, así como crear sitios de interacción transfronterizos. La primera sección se titula Islas y continentes, circulaciones materiales e inmateriales e incluye 8 ensayos que mapean un espacio caribe que define los patrones y las rutas que atraviesan el área. A continuación, otros valores agregados del libro. La segunda sección, titulada Al interior del espacio caribe, diálogos transfronterizos, incluye 7 ensayos que hacen hincapié en los procesos culturales e identitarios que contribuyen a generar narraciones desde los espacios al interior de las islas. Estos espacios pueden ser continentales o antillanos y marca procesos de conexión entre costas, manglares y selvas. Así, se crean diálogos transfronterizos que sitúan el rol del área continental y su vinculación en relación con las experiencias de vida de las comunidades insulares y diaspóricas. Si la primera sección de esta colección de ensayos aborda a grandes rasgos la desarticulación entre islas y continente, haciendo foco en relaciones socioeconómicas e históricas, la segunda considera experiencias cotidianas al interior de las regiones, las tensiones y paradojas en el seno de la construcción identitaria en zonas que configuran identidades nacionales en conflicto con su propia heterogeneidad regional, y propone una poética transfronteriza que permite discutir las representaciones identitarias del área. Juntos, los 15 capítulos del libro Desde Otros Caribes profundizan en las historias de arraigo que se comparten de manera performática en la región. Los textos de la primera parte son redes autoorganizadas y agentes comerciales en las franjas de la Mosquitia y Yucatán durante los siglos XVII y XVIII. Los paisajes de la narración, visiones sobre la península de Yucatán, siglo XVIII al XX. La frontera colonial en Yucatán, siglo XVI a XVIII, entre la fluidez y la fluctuación. Campeche en el Circuncaribe, esclavos como agentes de vinculación. El factor propiedad de la independencia, exclusión, venta de esclavos y libertad en la Yucatán post-independiente. El movimiento insurgente en el Caribe novohispano, Yucatán, indicios, enfoques y perspectivas analíticas. La fronterización de Colombia en el Caribe, la incorporación del archipiélago de San Andrés y Providencia, 1886-1936. Y finalmente, el texto cartografiando tras países del Caribe continental, turismo comunitario, redes colaborativas e identidades. Finalmente, los capítulos que componen la segunda parte son representaciones literarias en el Caribe continental, interrogando la insularidad en la península de Yucatán, vientos de guerra, Estados Unidos y Alemania en el escenario geopolítico del Caribe insular, 1898-1919. Murder in the Tropics, la participación de México frente al conflicto transfronterizo dominico-haitiano de 1937. Geopoética de una naturaleza devastada en el Caribe francófono,
Identidades colectivas, experiencia mítica y acto narrativo en The Ventriloquist Tale, 1997. En el fondo del caño hay un negrito, la plena del aislamiento. Y Calibán chicanizado. Súper recomendados los libros de esta edición sobre el territorio insular, que ustedes, los suscriptores del Archivo Histórico del Atlántico y el público en general, pueden adquirir en las principales librerías del país o descargar de forma gratuita en algunos casos. Para acceder a mayor información, les recomendamos visitar nuestro canal La Historia Detrás de los Libros. En la cajita de descripción de cada videoblog encontrarán las instrucciones para acceder a las publicaciones respectivas. De paso, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de esta entrega y los esperamos la próxima semana con una sesión sobre los 500 años de fundación de Santa Marta, que girará en torno a los videoblogs 7, 27 y 41 de la historia detrás de los libros. Un fuerte abrazo y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao.